Permita el libre cierre de puertas. La Llorona del metro Indios Verdes. Buenas noches. Soy conductor del metro. Yo empecé a trabajar hace años en taquillas y ya luego hice mi examen y afortunadamente pues lo pasé. Y ya varios años manejando trenes del metro y me he acostumbrado a la rutina realmente. Pero tuve una experiencia que pues me espantó muchísimo y quiero compartírselas. Fue por allá del año 2012, en una fría noche de diciembre. Aquella noche terminé mi recorrido en línea 3 y me tocaba llevar el tren hasta el garage de Indios Verdes para dejarlo estacionado. Después de dejarlo bien acomodado, apagué los sistemas y tomé una linterna que uso para regresar por las vías hasta el andén y hacia la salida del taller. Es un trayecto solitario, eso sí. Hay que fijarse bien porque si no uno se puede caer. Los trenes descansan como si fueran animales dormidos, enormes, con las luces apagadas y los frenos soltando aire de vez en cuando. El único sonido era el de mis propios pasos sobre la vía y los durmientes, pisadas secas que rompían el silencio de esa hora maldita entre la noche y la madrugada. Caminaba tranquilo, pero a la mitad del camino me detuve, porque escuché algo, un llanto, muy suave al principio, como si viniera de muy lejos. Por un momento pensé que se había metido un gato entre los trenes, como ya ha pasado otras veces, pero el sonido no era el de un animal, no. Aquello era más profundo, más triste, más humano. Era un sollozo, el llanto de una mujer. Volteé a todos lados apuntando con la linterna, pero no vi nada. Seguí caminando, pero el llanto se hizo más fuerte. Ya no parecía venir de lejos, sino de muy cerca. Me empezaron a sudar las manos. Di un par de pasos más y ahí fue cuando vi algo bien extraño. Estaba entre dos trenes, a unos metros de mí. Había una mujer, o algo que parecía ser una mujer. Vestía de blanco, un vestido largo, viejo y sucio. Su cabello caía completamente cubriéndole el rostro y no tocaba el suelo. Flotaba. Su cuerpo no se movía con naturalidad. Era como si estuviera suspendida, flotando en el aire como una hoja atrapada en una corriente invisible. El llanto cesó y entonces alzó la cabeza. Sentí que el corazón se me detenía. Su rostro era pálido, desfigurado, con los ojos completamente en blanco. No tenía expresión, pero su tristeza se sentía en el aire, como si apretara el pecho. Era una presencia helada, una tristeza tan pesada que te doblaba las piernas. No sé cómo encontré el valor, pero giré sobre mis talones y corrí. Corrí como si el infierno me persiguiera. Llegué hasta la caseta donde estaban mis compañeros gritando, sin poder articular palabras. Ellos me vieron pálido con las manos temblorosas. Uno de ellos me preguntó: ¿Qué es eso? ¿La viste? No hizo falta decir nada, solo me les quedé viendo con mucho nerviosismo. Entonces me contaron lo que ya algunos sabían, pero nadie dice en voz alta, que esa mujer ha sido vista antes, que varios conductores y personal del taller han escuchado ese llanto, que siempre aparece en la misma zona entre los trenes, justo cerca del área donde antes corría un río que hace muchos años fue desviado para construir el metro. Cuentan que, mucho antes, una mujer perdió a sus hijos en ese río. Nadie sabe si murieron ahogados, si los mató o simplemente desaparecieron. Lo único que se dice es que ella se quitó la vida en ese mismo cauce y que desde entonces la buscan. No importa que el río ya no esté ahí, ella sigue ahí. Obviamente, también mucha gente dice que tiene que ver mucho con la leyenda de La Llorona, y es que el haber tenido un río cerca significa que La Llorona está buscando a sus hijos. Me dijeron que si alguna vez la vuelvo a escuchar, que no me detuviera, que hiciera como si no hubiera escuchado nada y caminara lo más rápido posible.
A mí desde esa noche me da mucho miedo estacionar en aquel garage de Indios Verdes. La noche que me espantó la Llorona en Indios Verdes. Trabajo en el área de mantenimiento del metro. No somos muchos los que nos aventamos los turnos nocturnos, pero alguien tiene que hacerlo. Revisar vías, cambiar zapatas, soldar rieles, todo lo que nadie ve. Pero que si no se hace, el metro simplemente no puede arrancar al día siguiente. Tal vez estoy exagerando, pero así le doy mucho valor a mi trabajo. Esa noche me tocó con 3 compañeros, el Toño, el Telles y el más nuevo, un chavo que apenas llevaba 2 semanas. Nos mandaron a revisar un tramo de vía cerca del garage de Indios Verdes, casi donde empieza el túnel. Íbamos armados con nuestras herramientas, las lámparas y los chalecos. Todo normal. Llegamos cerca de la 1 de la madrugada. El aire era frío y lo único que se oía eran nuestros pasos y el zumbido lejano de los transformadores. Mientras Toño revisaba unos cables sueltos, yo me agaché junto a Telles para revisar las sujeciones del riel. Fue entonces cuando escuchamos un lamento. No un sonido cualquiera, era un lamento largo, agudo, como si alguien estuviera llorando con el alma rota. Levantamos la cabeza al mismo tiempo. Pensamos que tal vez alguien más del equipo se había metido al túnel, pero sabíamos que no había nadie más trabajando esa noche. Oigan, ¿oyeron eso? Dijo el más nuevo, con los ojos bien abiertos. Tranquilo, seguro fue el viento. Intentó calmarlo Toño, aunque su voz no sonaba muy convencida. Seguimos trabajando unos minutos más. Yo ya traía los nervios de punta, pero entonces lo escuchamos de nuevo, más cerca. Un llanto más claro, más fuerte. Todos nos quedamos paralizados. Las lámparas empezaron a parpadear. El ambiente se volvió más denso, como si el aire costara trabajo respirarlo. Y de repente, ahí estaba. Sobre la vía, a unos 15 metros frente a nosotros, una figura blanca, parada justo en medio de los rieles. Era una mujer que traía un vestido largo y suelto que se movía sin viento alguno. Su cara estaba cubierta por el cabello y su cuerpo parecía moverse a un ritmo lento, como si se deslizara en lugar de caminar. Nadie se atrevió a decir una palabra. El chavo nuevo soltó las herramientas y se echó para atrás, tropezando con los durmientes. Telles lo agarró del brazo y le dijo que no hiciera ruido, pero Toño, que siempre fue más valiente, dio un paso al frente y alzó su lámpara directo hacia la mujer. Fue entonces que ella alzó su rostro. No puedo describir bien lo que vi. Era un rostro gris, seco, como una calavera cubierta por una fina capa de piel. Sus ojos eran huecos y su boca se abrió para dejar otro grito, más fuerte, más agudo, como si nos estuviera maldiciendo. En ese momento corrimos. No sé cómo no nos rompimos la cabeza contra las vías o los postes. Cada quien se fue por donde pudo. Yo no paré hasta llegar a la zona de casetas. Me dolía el pecho de tanto correr. Cuando nos reunimos todos estábamos pálidos, temblorosos. Hasta Toño se quedó sin palabras. Los jefes no nos creyeron del todo. Dijeron que estábamos cansados, que seguramente fue una alucinación por el estrés o un reflejo o un indigente. Pero entre nosotros sabemos lo que vimos. La verdad, esa fue una de mis experiencias más extrañas en el metro. Eso te cuento que me pasó por ahí de los años 90. Fue una historia verdaderamente macabra. Desde aquella noche, creo en lo paranormal, creo en el más allá y creo en la Llorona de Indios Verdes. La Llorona y el policía. Soy oficial de la Policía Bancaria Industrial y llevo 5 años asignado al Centro de Transporte Colectivo Metro. Me ha tocado estar en varias estaciones, pero desde hace unos meses me cambiaron a Indios Verdes, y aunque es una estación muy transitada durante el día, por la noche se convierte en otro mundo. Aquella noche me tocaba el último rondín. Eran casi 2 de la mañana. La estación ya estaba cerrada al público, los trenes apagados y el andén principal completamente vacío. Yo caminaba solo, revisando que no quedara nadie.
cuando me di cuenta de algo raro. El ambiente se sentía pesado, como si la estación respirara diferente. Empecé a escuchar un sonido muy leve, como agua corriendo, pero ahí no hay nada de agua, nada más concreto, polvo, rieles y silencio. Seguí avanzando. Fui a la parte baja del andén, hacia donde se conecta con la zona de maniobras, y fue entonces cuando escuché un llanto. Venía de la oscuridad del túnel. Era un llanto como de una niña, o no sé, como un gatito, pero al mismo tiempo un llanto desgarrador, como si a alguien se le hubiera muerto lo que más amaba en el mundo. Me llevé la mano a la radio para avisar, pero por alguna razón no funcionaba. Solo se oía la interferencia. Pensé en regresar, pero algo dentro de mí me jaló a seguir avanzando. Tal vez era la costumbre de no dejar nada sin revisar, o tal vez fue un error. Vi una figura parada al fondo, muy al fondo, hasta donde empieza el túnel. Una silueta blanca, no se movía. Pensé que alguien se había colado, tal vez una mujer sin hogar. Alcé la linterna y caminé hacia ella. Señora, hey, señora, no puede estar aquí. Pero no me respondió. Me acerqué más a paso firme, hasta que la tuve a unos 10 metros. Ahí fue cuando noté que no estaba parada, estaba flotando. Su vestido se movía de forma antinatural, como si tuviera vida propia, y el aire a su alrededor era helado. No puedo explicar por qué, pero no podía moverme. Mis piernas no respondían. Fue entonces que ella alzó la cabeza. No tenía rostro, o al menos no uno completo. Era como una mezcla de carne podrida y hueso, como si algo se hubiera quedado atrapado entre la vida y la muerte. De repente, gritó. Ese lamento, ese grito, me atravesó el alma. Lo sentí en los dientes, en el estómago y en la espalda. Un alarido que no era de este mundo. Ahí fue cuando entendí, cuando la gente te dice que te echaron un balde de agua fría. Pues así me sentí. Corrí lo más fuerte que pude. Me tropecé en los escalones, rasgué mi uniforme, pero no paré hasta llegar hacia donde está el andén. Cuando me vieron entrar, pálido y sin aliento, no hizo falta que dijera nada. Mi compañero de la PBI me dijo: ¿Qué te pasó, mano? Vienes todo pálido. ¿Qué? ¿Viste un fantasma? Y se rió. Yo le dije titubeando que sí. Me temblaban mucho las manos. Estaba totalmente pálido. Mi compañero entonces dijo: Nah, ya en serio, ¿qué te pasó? Y se puso en guardia sacando su arma de cargo porque pensaba que me querían asaltar, pero nunca se imaginó que había visto a la Llorona. Le conté a mi compañero lo que había pasado. Me dijo que a él ya le habían contado que en esa parte se aparecen cosas raras, que a veces también se ve una niña caminar entre los vagones estacionados. Poco a poco se me fue bajando el susto. Mi compañero me dio un vaso de agua y desde esa noche me daba mucho miedo ir para esa zona. De hecho, ya no voy solo. Pido que me apoyen entre compañeros, nos ayudamos, pero nunca le podré dar una explicación lógica a lo que esa noche me pasó. El silbido de Nativitas. Esto me pasó casi un año, pero todavía lo sueño algunas noches. Trabajo en un call center que cierra a las 10 de la noche, así que siempre salgo tarde y tomo el metro casi vacío. Vivo por la zona de Portales, así que me bajo en Nativitas. Esa noche, como siempre, tomé la línea 2 hacia el sur. El vagón venía semivacío, solo 3 personas más en mi sección. Todo tranquilo. Llegando a Nativitas se abrió la puerta. Yo fui el único que bajó. Eran como las 10:45 de la noche. Empecé a caminar por el andén para salir por las escaleras del lado extremo, las que dan hacia Calzada de Tlalpan con dirección al sur. Justo cuando iba a subir, escuché un silbido, muy leve, como esos que haces para llamar a alguien. Me detuve en seco. No era música, era un silbido claro, como si alguien estuviera escondido entre los andenes, o mejor dicho, entre las traves, tal vez para llamar mi atención. Volteé para ver si había otro pasajero, pero no vi a nadie.
Pensé que tal vez era un trabajador del metro o algún indigente. Iba a seguir mi camino, pero el silbido se repitió. Esta vez más cerca, como si se hubiera movido del otro extremo del andén hasta estar justo detrás de mí. Me volteé rápido, pero nada. No había absolutamente nada. Apuré el paso y subí las escaleras lo más rápido que pude. El problema es que cuando salí a la parte del pasillo largo que lleva a los torniquetes, el silbido volvió a sonar, esta vez encima de mí, como si viniera del techo. Pero no era un silbido común, como si estuviera hueco, como si viniera de una garganta que no era humana. No sé cómo explicarles, era un silbido muy raro. Me puse la sudadera sobre la cabeza y empecé a caminar sin mirar atrás, pero al llegar a la zona de torniquetes algo me hizo detenerme. La estación estaba completamente vacía y las luces comenzaron a parpadear. Eso nunca me había pasado. Un foco tal vez, pero toda la fila de lámparas parpadeando al mismo tiempo. Y luego el silbido regresó. Esta vez no era leve, fue tan fuerte, pero tan fuerte que me dolieron los oídos. No era una melodía, era una especie de silbido seco, largo, como un aviso. Y entonces me percaté de algo sumamente macabro. Había alguien reflejado en la ventana de la taquilla vacía detrás de mí, parado sobre el pasillo. Había alguien, una figura alta, cubierta por completo con un abrigo negro, con un sombrero de ala ancha que le tapaba el rostro. No caminaba, solo estaba ahí en silencio, pero su pecho subía y bajaba, como si respirara con esfuerzo, y luego volvió a silbar. No quise girarme, corrí, salté, subí las escaleras y me lancé directo a la calle. No volví a tomar esa salida durante semanas. Siempre salía por el otro extremo aunque tuviera que caminar más. Hace poco lo platiqué con un señor que es mi amigo que vende afuera de la estación. Siempre le compro cigarros y a veces me echo la plática con él. Cuando le conté lo del silbido, se me quedó viendo serio y me dijo: Güero, ya van varias que escuchan eso. Dicen por ahí, se aparece un hombre que silba, pero el que lo mira de frente ya no vuelve a ser el mismo. No sé qué fue lo que vi esa noche. No sé si era un espíritu, un demonio o algo peor. El señor me dijo que varios clientes le han contado que ahí pasan cosas raras, en especial ese del silbido. No sé si a alguien más le ha pasado, me gustaría saberlo. Solo sé que si alguna vez, mientras caminas solo en Nativitas, escuchas un silbido, mejor no te quedes parado, no voltees y sobre todo, no lo sigas. Se lo platiqué a alguno de mis amigos y me dice que también ese silbido es el silbido de la muerte. No sé si me quería decir algo o sería una señal. Yo, hasta aquí, les puedo contar que fue una historia terrible. La mujer que nunca bajó del tren. Contada por Alejandra Gómez. Esa noche me arrepentí de haberme quedado a tomar café. Era jueves y como siempre, después de clases de la prepa 6, unas amigas y yo decidimos pasar a un lugar cerca de la escuela a platicar y a desestresarnos un poco. No me di cuenta de la hora hasta que ya eran casi las 11. Me despedí a la carrera y fui directo a la estación Coyoacán para tomar el metro rumbo a Etiopía, que es donde siempre me bajaba, y ahí pasaban por mí. Era tarde, lo sé. Eran exactamente las 11:30 de la noche cuando subí al tren con dirección a Indios Verdes. Le avisé a mi mamá que iba tarde. El vagón estaba casi vacío. Apenas una pareja en la esquina, un señor dormitando y una mujer. Iba sentada justo frente a mí. Tendría unos 30 años, vestida completamente de negro, con un abrigo largo que casi le tapaba los zapatos. No movía un solo músculo, no miraba su celular, no pestañeaba, ni siquiera parecía respirar. Solo estaba ahí, con la mirada fija al suelo. Traté de no darle importancia. Pensé que tal vez venía cansada del trabajo o algo así, pero no sé por qué. Había algo en ella que me inquietaba. Todo iba bien hasta que, de repente, el tren se detuvo en seco justo al llegar a la estación Eugenia. Faltaba solo una más para llegar a Etiopía. Al principio pensé que era una falla técnica, pero de inmediato escuchamos el pitido de los silbatos. Policías del metro comenzaron a recorrer los vagones y a pedirle a todos que se bajaran.
Uno de ellos, con cara seria, le dijo a una señora que estaba cerca: Disculpe, tiene que bajarse. Alguien se aventó a las vías y se suspendió el servicio. A mí se me heló la sangre. No sabía si llorar o gritar o salir corriendo. Me quedé paralizada en mi asiento. Solo la mujer de negro y yo seguíamos en el vagón. Ella no reaccionó en lo absoluto, como si no hubiera escuchado nada. Unos segundos después, una mujer policía se acercó con un silbato en la boca. Me habló con firmeza. «Bájese, joven. Ya nadie puede quedarse en el tren». Le dije que sí, pero no me moví. Es que me temblaban las piernas. Estaba muy asustada. La oficial se acercó más, me tomó del brazo y me ayudó a levantarme. Caminamos hacia la salida del vagón. Cuando nos salimos del vagón y ya estábamos en el andén, le señalé a la mujer de negro, o por lo menos eso intenté. «¿Y ella?», le pregunté. La oficial giró su cabeza de pronto y miró hacia el asiento y me dijo: «¿Cuál ella? Ahí no había nadie. El asiento está vacío. De hecho, nada más faltabas tú de ese vagón». «O sea, ¿de qué hablas? No hay nadie ahí». Yo me quedé en shock. La oficial regresó para revisar todo el vagón. Nada, nadie. Estaba completamente vacío. Cuando salimos del andén y pasamos frente al tren detenido, es decir, donde está la cabina, no pude evitar mirar hacia las vías. Me dio miedo, sí, pero también una necesidad extraña de saber quién había sido. No lo sé, tal vez fue el morbo, tal vez fueron los nervios. Y entonces lo vi. Vi el cuerpo, o lo que quedaba de él. La ropa estaba desgarrada, pero aún podía notarse claramente un abrigo largo, negro, igualito al que llevaba la mujer que yo vi sentada frente a mí. Sentí que el corazón se me salía. Me mareé. Empecé a temblar. Le dije a la policía que esa mujer venía conmigo en el vagón, que yo la vi, que estuvo ahí todo el tiempo. Me llevaron a la jefatura de estación. Me sentaron, me dieron un agua, pero no dejaba de llorar. Yo estaba en shock. Le llamé a mi mamá y le rogué que fuera por mí en coche hasta la estación Eugenia. Cuando llegó, le expliqué todo a los policías y por suerte me dejaron ir con mi mamá. Solo me dieron a firmar unas hojas. Esa noche no dormí y aún hoy, cuando cuento esto, se me enchina la piel porque lo más extraño, lo que más me atormenta, es que si esa mujer ya había muerto, ¿cómo fue que se subió al vagón? ¿Qué me habrá querido decir? ¿Por qué lo tuve que ver yo? Estoy segura que era la misma. Cuando se lo conté a mi mamá, ella solo me abrazó y me dijo: a veces esas almas ni siquiera saben que ya se han ido y continúan por este viaje llamado vida. Espero que este video te haya gustado. Si fue así, por favor suscríbete, dame un like y déjame un comentario en la parte de abajo. Trataré de responderte. Yo soy el tío Taku y recuerda, si te subes al metro, por favor permite el libre cierre de puerta.